buenas noches. Bienvenidos al Instituto Cervantes. Bienvenida a Simón de Bulgaria, a Jorge de Habsburgo, al conde Potocki, hijo de quien fuera jefe de la delegación polaca en Madrid. Bienvenida a los embajadores presentes de Hungría, que enseguida diré una palabra sobre ella, puesto que es la organizadora realmente de este acto, junto con la Escuela Diplomática y su director, la embajadora de Rumanía, la de Polonia, el embajador de Bulgaria y la embajadora de Letonia, y los ponentes, entre ellos mi viejo amigo Ramón Pérez Maura y Grzegorz Barsk, también viejo conocido de lides polacas. Este acto, y enseguida le pasaré la palabra al director de la Escuela Diplomática y a la embajadora de Hungría, este acto es un placer para el Cervantes acogerlo, porque es un tema que a la vista está el interés que despierta. Es un tema no demasiado conocido y muy importante. La embajadora de Hungría, desde que está aquí, ha hecho un trabajo fantástico de memoria de toda una serie de aspectos poco conocidos de una historia común entre su país y el nuestro. En concreto, ha publicado un libro en torno al periodista húngaro afincado en España muy tempranamente, Andrés Revés, es periodista del ABC, que informó muchísimo sobre lo que ocurría del otro lado del telón de acero. Ha publicado otro libro sobre la acogida que dio España, como dieron otros países, a refugiados de la Revolución Húngara del 56, esa revolución anticomunista que fue la primera que sacudió el bloque del Este, y luego, por último, ha publicado el libro sobre el embajador que fue embajador en España durante tantísimo tiempo de su país. Por lo tanto, enhorabuena por este trabajo. Sobre este trabajo, precisamente Ramón Pérez Maura, que modera la segunda de las mesas, publicaba un artículo hace un par de días en el ABC, en el cual hacía el paralelismo entre esa delegación de Hungría que existió entre el 49 y el 69 en la Castellana con la embajada o la legación republicana en México. Y en esta misma sala, al poco de yo tomar posesión de mi cargo aquí, invitamos precisamente a Marcelino Oreja, en el marco del 40 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre España y México, a que contara cómo había sido todo aquello, incluidos escenas absolutamente de vodevil y preciosas, en las cuales pues, el encargado republicano, Martínez Feducci, le entregó las llaves a un mexicano, que se las entregó a su vez a un español que venía de Madrid, enviado por Oreja, y Feducci volvió a entrar para sacar a su perro y su coche, que no estaban en nómina. Pues no sé si hubo episodios tan vodevilescos aquí en España, pero en cualquier caso este tema es muy, muy, muy interesante. Matilde Eiroa publicó un libro hace ya años en torno a este tema. Yo lo recuerdo haberlo leído y haberme enterado de muchísimas cosas, pero yo mismo recuerdo un poco los paralelismos que puede haber, porque de alguna manera, del mismo modo, por ejemplo, que en el caso polaco, había aquí una embajada, que era una embajada de un país irreal, puesto que ya no era un país con territorio, sino que era un país que estaba en el exilio, pues también en Polonia existía la embajada equivalente, que era el arquitecto Sánchez Arcas, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista, que bajó de un avión soviético en Varsovia en el año 46 para hacerse cargo de esa embajada. Allí hay una historia de embajadas fantasmas. Alguien muy cercano a mí tiene un proyecto más o menos al respecto, y yo creo que esta sesión de hoy es una sesión muy interesante, y a la vista está la cantidad de gente que ha venido, porque es precisamente contar toda esa historia, contar los refugiados, contar las tramas de apoyo a ellos, contar de qué modo en la Guerra Fría todo eso juega un papel, contar también las radios. Hay radios, del mismo modo que en España se escuchaba la Pirenaica, que no estaba en los Pirineos, sino que estaba en Bucarest, pues en Polonia, por ejemplo, se escuchaba Radio Free Europe, que estaba en Pals, provincia de Gerona. Es decir, ese tipo de simetrías, o del mismo modo que los españolitos íbamos a comprar libros prohibidos al Ruedo Ibérico en París, pues también los polacos o los polaquitos iban a comprar sus libros prohibidos muy cerca de donde estaba el Ruedo Ibérico, en el Boulevard Saint-Germain, había la Librairie Polonaise, que sigue estando ahí. Por lo tanto, creo que es muy interesante, creo que está de lleno en la historia de la diplomacia y de las diplomacias en plural, estas diplomacias que eran diplomacias ficción, en cierto modo, pero que contribuyeron decisivamente
a precisamente el apoyo a esos estados de opinión, a esos países que estaban sojuzgados en aquella época, que estaban sin libertades, les llegaron alientos del otro extremo de Europa, de un país que tampoco tenía libertades políticas, pero que pudo jugar un papel en esta historia, como acabo de referirme a ello. Por lo tanto, enhorabuena por esta iniciativa y le doy la palabra a Ramón Gil Casares, el director de la Escuela Diplomática. Majestad, señor presidente del Cervantes, señoras y señores embajadores, es para mí y para la Escuela Diplomática un honor haber participado en esta conferencia iniciativa de la Embajada de Hungría y acogida por el Instituto Cervantes, conferencia que ahonda en un fenómeno histórico, como ha dicho nuestro presidente, histórico y sociológico, de gran interés y aún poco estudiado. Como recuerdan, la Segunda Guerra Mundial desembocó en la división del mundo en dos grandes bloques y originó trasvases de población. Un telón de acero partió Europa. Fueron muchos los que se vieron obligados a exiliarse por razones ideológicas, dando lugar a eso que hemos llamado reyes sin reinos o diplomáticos sin relaciones diplomáticas, y a todo tipo de peripecias y aventuras personales que forman una intrahistoria apasionante, como ustedes van a ver, a menudo desconocida y con la que espero que podamos familiarizarnos durante este acto. Trataremos también durante esta conferencia de la vida de esas comunidades, enmarcándolas primero en su entorno histórico y sociológico, tanto español como internacional, y exponiendo por qué y sobre todo cómo nuestro país se convirtió en el nuevo hogar de cientos de refugiados. En el caso de Hungría, y permítanme que me refiera al caso de Hungría por ser la embajada la que lo organiza y por tener una prima casada con uno de esos emigrantes húngaros, Hungría fue ocupada por la Unión Soviética y su cuerpo diplomático se vio disuelto al terminar la contienda. Uno de esos diplomáticos, Ferenc Marosi, fue un diplomático sin relaciones diplomáticas y es uno de esos cuyas historias individuales merecen ser recordadas. La Embajada de Hungría ha llevado a cabo una exhaustiva investigación de la vida de este diplomático que siguió sirviendo con generosa ejemplaridad a los intereses de su país y de sus conciudadanos desde el exilio. De esta investigación ha surgido el libro de Kata Sara Jurica y Peter Jurica, Ferenc Marosi, un embajador en Madrid 1946-1969, en el que hoy profundizaremos. Ferenc Marosi llega a España en 1946. Nuestro país no reconocía en aquellos entonces a la Hungría comunista, por lo que pudo procederse a la reapertura de la antigua legación real húngara, y Ferenc Marosi se presenta como embajador en el exilio del Estado monárquico al que había prestado juramento. El libro nos cuenta cómo Ferenc Marosi toma posesión del antiguo edificio de la embajada situado en la Castellana 49, que había permanecido varios años vacío, y desde allí comienza a ejercer de forma oficiosa, que no oficial, como jefe de misión de la Legación Real de Hungría, prestando asistencia a los cerca de 1000 húngaros, algunos supervivientes del Holocausto, que residían entonces en España, y ejerciendo sobre todo funciones consulares, como la expedición de visados, cuentan no sé cómo, y sobre todo de pasaportes. Destacan sus gestos de gran generosidad, a menudo ayudando económicamente de su propio peculio a los necesitados. Pese a la gran dedicación con que ejercía su cargo, pronto se hizo evidente que sin un respaldo económico le sería imposible mantener la legación e incluso mantenerse a sí mismo. La obra cuenta también las vicisitudes en busca de ingresos para la misión y cómo Otto de Habsburgo, entre otros benefactores, se movilizó para esta causa. Jurídicamente, el estatus de esta embajada parece ambiguo, al igual que la del conde Potocki de Polonia y del embajador Dimitrescu de Rumanía. La Legación Real de Hungría gozaba de oficiosidad, lo cual oficialmente excluía a Ferenc Marosi de la lista de los embajadores acreditados, pero no le impedía relacionarse con los demás miembros del cuerpo diplomático. Para España, la expedición de pasaportes húngaros fue considerada un asunto interno, en el que no parecía oportuno inmiscuirse,
teniendo en cuenta además nuestro precedente durante la Guerra Civil. Así se lo comunicó, al parecer, el marqués de Prat al embajador Marosi. Y cito: «Es lo que hicimos nosotros, sin tener en cuenta las fronteras, y comprendemos tu situación. Trabaja tranquilamente y no preguntes nada a nadie». La obra hoy presentada menciona a varios reyes sin reino, compañeros de destino del embajador Marosi. Tenemos el honor de contar esta tarde con la presencia de representantes de las casas reales de Europa que se exiliaron y encontraron refugio en España, Rumanía, Bulgaria, Polonia y Austria. Hoy compartirán con todos ustedes su visión particular de esta época. Quiero agradecer a la Embajada de Hungría por organizar este acto y una vez más al Instituto Cervantes por acogernos. Espero que sea de la complacencia de todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, soy la embajadora de Hungría. Majestad, Altezas, embajadores, señores directores, distinguidos señoras y señores. Yo también quisiera dar la bienvenida a todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Un saludo especial a todos los Josés y a todos los padres, y muchas gracias por venir aquí, pero espero que después sí que puedan todos ustedes celebrar con sus respectivas familias. En la sede del Instituto Cervantes, ¿qué mejor puede haber que citar sino al propio Cervantes? La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso del presente, advertencia de lo porvenir. Pues bien, el coloquio de hoy trata de un tema, de una época, de una situación muy peculiar y sobre todo de unas personas extraordinarias, incluso algunos presentes aquí con nosotros esta noche. Vamos a escuchar historias, primero de historiadores y después de testigos de la época. Estoy convencida de que su relato nos servirá como ejemplo de vida, con enseñanza y moraleja. El servicio de los demás y de una comunidad merece todo el esfuerzo, también en tiempos revueltos. Este año, Hungría asume la presidencia de turno de los países de Visegrad y hemos aprovechado nuestra presidencia para dedicarnos a estos temas de la historia que quizás no estén últimamente tanto de moda. Estoy convencida de que estas historias forman parte esencial de nuestra herencia europea común. Su conocimiento nos enriquece a todos y hace más firme nuestras identidades nacionales, lo que es indispensable para tener una Europa fuerte. La idea de este coloquio, como tanto los señores directores nos han presentado, surgió de una investigación hecha por Kata y Peter Jurica. Estoy muy agradecidos a ellos, a los autores de la investigación y de este libro. Era un gran trabajo de años y creo que, y charlando con ellos, y después creo que todos ustedes lo van a ver, que mereció la pena. El embajador Marosi, con el apoyo de Otto Habsburgo, estableció una representación pseudo-embajada o semidiplomática que no representaba al Estado húngaro en aquellos tiempos con un régimen comunista invadido por la Unión Soviética y obviamente sin relaciones diplomáticas con la España de Franco. Dedicó su vida a apoyar a los húngaros que llegaron a España entre los años 40 y 60, incluso a los judíos que huyeron después de la Segunda Guerra Mundial, y unos 11 años más tarde a numerosos revolucionarios que se refugiaron allí de la aplastada Revolución de 56 contra la opresión comunista.
pero sobre todo intento mantener viva la identidad de sus compatriotas. La historia del embajador Marosi no es sin par en España de esa época. Nuestros amigos polacos, rumanos, letones y búlgaros también tenían sus historias y figuras semejantes. Estoy muy agradecida a las embajadas de los países mencionados por haber tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación y compartir sus historias hoy con nosotros. Quizás es un poco difícil entender en el oeste de Europa, pero para nosotros, no solo a los húngaros, sino también a otros pueblos de Europa Central y Oriental, hoy representados aquí, que la identidad junto con la libertad son muy importantes y con mucho valor. Nosotros hemos tenido que luchar por todo ello contra varios regímenes. Un ejemplo de estas grandes luchas era la Revolución Húngara de 1848, hace 170 años, cuyo aniversario celebramos hace 4 días. Aquella era una revolución contra los Habsburgo. Pues los tiempos cambian y para nosotros los Habsburgos ya no son para nada enemigo. Tenéis que saber, el señor Jorge Habsburgo es embajador nuestro y otros descendientes de la casa desempeñan papeles muy importantes en mi país. Con este coloquio quisiéramos dar a conocer estas historias tan únicas e interesantes y también de alguna forma rendir homenaje a estas personas por parte de nuestras comunidades, ya que, como dijo Cervantes, la ingratitud es hija de la soberbia y nosotros no queremos ser soberbios. Sin alargarme más, quisiera agradecer a los 2 directores, al señor director del Instituto Cervantes, Manuel Bonet, y al señor director de la Escuela Diplomática, señor Ramón Gil Casares, la colaboración, y también a los ponentes, de manera muy especial a Su Majestad el Rey Simeón II de Bulgaria, al archiduque Jorge Habsburgo, al conde Potocki, que hayan aceptado nuestra invitación. Y gracias de todo corazón a todas aquellas personas que han querido compartir con nosotros esta velada, algunos testigos de esta época y que conocieron personalmente o incluso ayudaron a los protagonistas de los que vamos a hablar esta noche. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Les doy las gracias por estar todos aquí. Vamos a proceder un poco a esta primera mesa, un poco de expertos. Damos las gracias a las instituciones que han colaborado con la Embajada de Hungría para este acto, que desde luego, como expertos y profesores de un poco de esa ciencia que patrocinó Clio, que es la historia, desde luego nos sentimos muy orgullosos un poco de restaurar un poco en ese aspecto, ¿no? Y así, el periodo que ustedes van a oír a través de los profesores que están aquí a mi derecha, la verdad es que es muy interesante. Únicamente 2 aspectos, porque ellos son los que van a poder disponer de algo más de tiempo un poco para esa exposición. Nos vamos a centrar en un periodo de la historia que es posterior a la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, un principio y un después de una época nueva, en la cual, igual que en un naufragio, esos restos un poco de ese mundo antiguo van a llegar un poco a las costas de los países neutrales que quedaban en Europa, ¿no? Tanto como Suecia, como Suiza o en este caso concreto de España, ¿no? Esos restos de ese naufragio van a ser personas, ¿no? Personas que se instalaron aquí entre nosotros y ahora estamos precisamente a descubrir y vamos a descubrir
Algunas de esas personas con nombres y apellidos que desde el anonimato, desde su puesto, desde ese compromiso como caballeros, llevaron ellos la realización de ayudar a sus compatriotas, ¿no? Aquellas personas que podían trasladarse a otros países y encontrar un segundo hogar y construir, desde luego, una vida alternativa en ese aspecto, ¿no? Aquellos hombres buenos, aquellos que estaban situados en España, pudieron realizar aquella labor y en ese aspecto vamos ahora precisamente a colaborar, a dar a conocer uno de aquellos caballeros húngaros perteneciente un poco a un mundo que había fenecido y que cumplirá con su honor, con su compromiso en ese sentido, ¿no? En ese aspecto. Así que vamos a centrarnos un poco en aquel aspecto. La España del momento era una España todavía blanco y negro, todavía no era aquella España a color que surgirá en los años 60, pero sí una España que después de haber vivido su guerra civil, después de haber vivido un poco desde la neutralidad aquella Segunda Guerra Mundial, abrirá un poco las puertas a aquellos europeos y ambas experiencias se enriquecerán. España estaba en un momento de aislamiento internacional, se abrirá a nivel cultural hacia el resto de Europa y aquellos europeos que encontrarán en España su segundo hogar le ayudarán precisamente a crear aquellos puentes, aquellos ámbitos que permitirán esa apertura de España luego posteriormente en la segunda mitad de la década de los 50 hacia el resto del mundo libre, ¿no? Así que ese enriquecimiento va a ser mutuo. España porque permitirá un poco ese reconocimiento internacional y aquellos europeos que se instalen procedentes de Centro Europa en España serán los mensajeros que intentarán dar a conocer aquella España al resto del mundo y a nosotros nos proporcionarán el germen de lo que posteriormente fue ese espíritu del europeísmo, ¿no? Así que ahora vamos a pasar primero a descubrir un poco quién es ese caballero el cual nos ha reunido aquí, la persona que ha investigado, se ha centralizado y que nos ha proporcionado en lengua española, desde luego, esta obra tan importante es Kata Jurica, ¿no? Kata Jurica es la historiadora que nos va a hablar. Ahora le paso la palabra precisamente quién era el conde Marosi, qué es lo que hizo, qué es lo que nos puede informar ahora en este momento. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, embajadora, por brindarnos esta oportunidad de indagar sobre quién fue Ferenc Marosi, ya que en la investigación que realizamos sobre los húngaros que llegaron a España en el 56 destacaron dos figuras, como ayudantes o como personas que promovieron la causa húngara. Uno de ellos fue Otto de Habsburgo, que según los mismos informes de Ferenc Marosi actuó siempre desde la máxima discreción para que su ayuda sincera no se confundiera con un intento de restauración de su corona. Y la otra persona que sí que aceptó la máxima publicidad fue Francisco de Marosi, como le conocieron aquí. Él movió todos los hilos que estaban en su mano para ayudar a los húngaros que llegaban a España, también para organizar y canalizar la ayuda que los españoles ofrecieron muy generosamente al país en un momento muy complicado. Y por eso es muy interesante ver quién fue ese hombre que pudo llegar a los niveles más altos de la sociedad española sin tener un reconocimiento oficial como embajador de Hungría. Pues lo fue no de Hungría, sino de los húngaros. Durante la investigación hemos descubierto muchas fuentes, hemos utilizado muchas fuentes para conocerle mejor. Hemos utilizado las noticias de la MTI, de la Oficina Telegráfica de Hungría, que nos permitió conocer su trayectoria profesional, pues él fue director del Departamento de Prensa del Ministerio Real de Hungría y tenía mucha aparición, mucha publicidad. Él descubrió el poder de la prensa y lo utilizó de una manera consciente, no solamente mientras ejercía de jefe del departamento de prensa, sino durante toda su vida. También utilizamos las fuentes de
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría, que ya están accesibles. También la correspondencia que mantuvo Ferenc Marosi o Francisco de Marosi desde España con el Comité Nacional de Hungría, que ejercía como gobierno en exilio, y por tanto Jorge o György Bakács-Bessenyei podríamos considerarle su ministro de Relaciones Exteriores en el exilio, pues es una correspondencia que nos desvela no solamente las vicisitudes de una administración, de una embajada oficiosa, los problemas financieros que sufrió día tras día, sino también nos permite ver con los ojos de un húngaro exiliado a la España de esa época, a la España de entre 1949 y 1958, que es el año en el que se disuelve el Comité Nacional de Hungría. A partir de ese momento, la única persona a la que envía informes Francisco de Marosi se entiende que es Otto de Habsburgo. Esa correspondencia hoy en día se desconoce. Por tanto, es un campo que sería muy interesante poder encontrar y poder estudiar. También hemos desvelado una fuente que hasta este momento no se había publicado por ningún historiador, no se había estudiado por ningún historiador. Lo encontramos en los archivos históricos de Hungría y es la carpeta de los servicios secretos del régimen comunista. Esa carpeta, curiosamente, incluye el juramento del embajador que se mantuvo fiel hasta sus últimos días, y es lo que elegimos para iniciar el libro, porque es el juramento que mejor resume su persona y su personalidad: ser fiel a los húngaros hasta la muerte. Durante nuestro trabajo procuramos ser lo más objetivos posible, pues los hechos son los que son. Procuramos dar una visión completa, no solamente de su labor profesional, sino también de su faceta humana, para lo cual es muy importante la mención que hacemos de la colonia húngara. Él se entendía no como embajador, sino como padre de los húngaros que aquí estaban. Él ejercía de padrino en las bodas, iba de testigo, su mujer, doña Blanca, iba de madrina, e incluso cuando no estaban los padres para el doctorado que conseguían gracias al Colegio Mayor, que con la intervención de Otto de Habsburgo se creó para los estudiantes del bloque este, pues él iba a estas entregas de diploma. Por supuesto, cuando hablamos de su entorno cercano, tenemos que mencionar a Aurel Zirgelt, que ya no está entre nosotros, pero su heredero nos facilitó un legado muy valioso, que fue el pasaporte diplomático con el que viajó sin poder regresar a Hungría y en el que el último sello es el de España. También tenemos que mencionar al testimonio vivo de la persona que más cerca estuvo a él desde el año 56 hasta prácticamente la clausura de la embajada, que es Aurelio Pecharomán, que fue su ayudante de cámara y que nos contó en primera persona pues, cómo fue el embajador y cómo fue la vida de esa legación oficiosa. Y finalmente, ya para terminar, simplemente quisiera mencionar porque hemos intentado aclarar muchas cosas, desvelar muchas incógnitas, pero siempre queda más. Queda la cuestión de la documentación de esa legación que se cerró y no se sabe dónde está. Queda la cuestión de los informes que se habían enviado a partir del 58. Queda pendiente el tema de la radio húngara que estaba funcionando bajo la dirección del embajador Marosi, y queda también pendiente investigar en relación a Otto de Habsburgo su papel
en España, en la diplomacia de España, en la política de España. Pues es un campo todavía bastante por descubrir. Pues muchas gracias por su intervención y desde luego me figuro que cuando luego abramos un poquitín el debate a los demás van a surgir muchas preguntas para que profundices en este aspecto. Ahora paso la palabra a la profesora Argita Dauche, que es la excelentísima embajadora de Letonia en el Reino de España y que nos va a hacer ahora precisamente su opinión como experta también de la historia en español y lo va a leer porque quiere perfeccionar la lengua cervantina a la perfección. Entonces, le paso la palabra a la excelentísima embajadora. Por favor. Gracias. Su Majestad, Excelencias, directores, señoras y señores. Buenas tardes. El propósito de mi intervención es hablar sobre el diplomático de Letonia, señor Robert Kampus, que trabajó en España en 1953 hasta el año de su muerte, en 1969. Él fue un amigo de los representantes diplomáticos a los países que componen ahora los países Visegrad. Y a su vez, intentaré describir la situación internacional de esa época y el papel de Letonia y España en ella. Al llegar a España hace 2 años, enseguida empecé a prestar atención a la historia de la embajada. Mis predecesores, embajadores de Letonia, habían creado la galería de los retratos de los embajadores, empezando con el primer embajador Michaelis Walters de año 1922. Entre ellos también está el retrato de Robert Kampus, que trabajó en España en los años 50 y 60. Esta personalidad me pareció muy interesante. La vida del diplomático y su trabajo es significativa y cuenta la historia de Letonia y la situación internacional durante el periodo de Guerra Fría. Hoy tengo la oportunidad de compartir lo que he descubierto con ustedes durante esta conferencia. Muchas gracias de la Embajada de Hungría, al Instituto Cervantes y la Escuela Diplomática por organizar esta conferencia en cual estamos exponiendo hechos sobre el periodo de la Guerra Fría. Hechos que son menos conocidos, pero por esto todavía más interesantes. Robert Kampus tenía 54 años cuando fue asignado como diplomático letón en España por el jefe de la misión diplomática de Letonia en exilio con residencia en Gran Bretaña, señor Kārlis Zariņš. Las cartas de acreditación Robert Kampus entrega al ministro de Asuntos Exteriores de España en 21 de marzo de 1953 en Madrid. La parte letona quería el estatus totalmente oficial, pero España estaba de acuerdo solo con el estatus parcialmente oficial para el encargado de los intereses, y en particular en la sede en Madrid. A la llegada a Madrid, Robert Kampus era incluido en una lista especial, igual que otros representantes de los países ocupados de Europa del Este. En sus memorias, él escribe: nos han dado las mismas tarjetas de identificación como a otros diplomáticos acreditados. La única diferencia es que las cartas de acreditación las entregamos al ministro de Asuntos Exteriores y no al jefe de Estado. Para los asuntos de Europa del Este, en 1954, el Ministerio de Asuntos Exteriores creó el Departamento de la Política de Europa Oriental. No he encontrado obstáculos a nuestra colaboración,
He sentido la solidaridad por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores o en otras instituciones, igual que en la prensa y la sociedad en general. Roberts Campos representó un país fundado en 1918, el mismo país que España reconoció de jure en 1921. Las relaciones diplomáticas entre Letonia y España eran establecidas el 9 de abril de 1921. ¿Qué pudo hacer un representante siendo semioficial? El representante del país, cuyas instituciones de gobierno habían sido ocupadas por un poder foráneo en año 1940, cuyas legaciones existentes en el extranjero hasta ahora habían sido eliminadas por el poder foráneo y en cuyas propiedades vivieron los diplomáticos de la Unión Soviética. Un país que fue perdida de facto, pero había mantenido su estatus de jure. El representante diplomático tuvo la oportunidad con su presencia de demostrar los derechos de existencia. Él era como un recordatorio que la ocupación soviética era ilegal y que en el mundo hay muchos países que no reconocen la incorporación de Letonia en la Unión Soviética. Él defendió los intereses de Letonia y sus ciudadanos. Emitió los pasaportes, participó en las recepciones del cuerpo diplomático, organizó las celebraciones de la fiesta nacional, mantuvo comunicación y correspondencia con las instituciones del gobierno de España. Él estaba subordinado al jefe de misión diplomática de Letonia en Londres y luego al enviado diplomático en Washington. Él promocionó las oportunidades para los estudiantes letones estudiar en las universidades de España. Él también ayudó con la preparación de los textos para programas de radio en letón, que se llama La Voz Libre de Letones en Madrid. Gran apoyo para Roberts Campos era su mujer, Viviane Blanchet Campos. Sí, aquí. Roberts Campos nació en Letonia en 11 de mayo de 1899 y murió 4 de enero de 1969 en Madrid. Desde 1919 hasta 1920 estaba en el ejército del gobierno temporal de Letonia y participó en las batallas por la libertad contra los bolcheviques. Después, 2 años estudió Derecho de la Universidad de Sorbona en París, trabajó en el Ministerio de Finanzas en Letonia, se graduó en el Departamento de Economía de Derechos de la Universidad de Letonia. Empezó a trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1928 y como diplomático sirvió en Roma, Moscú, Estocolmo y después de la ocupación de Letonia en Londres. Roberts Campos no reconoció las instituciones del gobierno soviético. Él no se sometió a los órdenes soviéticos. No volvió a Letonia. Así hicieron otros diplomáticos de Letonia cuando quedó claro que el poder en Letonia ha sido asumido por la Unión Soviética, que eliminó la serenidad de Letonia y sus instituciones. La orden de volver de Estocolmo a Riga fue ignorada. Si los diplomáticos de Letonia que estaban al servicio diplomático en el extranjero hubieran vuelto a Letonia, habrían sido deportados. 1940 a 1946, en las cárceles o en los campos Gulag, murieron casi una cuarta parte de los empleados del Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia.
En total, 47 personas, de los cuales 36 murieron y 11 fueron fusilados, entre ellos los jefes de delegaciones por acusaciones absurdas. Campos, pues, tuvo mucha suerte. Él continuó viviendo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Letonia no tuvo legación en España. Diplomáticos acreditados en España tuvieron residencia en París. Así, la residencia de Roberts Campos en Madrid se convirtió en la residencia del representativo diplomático. Hogar de Roberts Campos sirvió como lugar de reuniones para los diplomáticos y los representantes de la Asociación Letona. Viviana, esposa de Campos, era una excelente dueña de la casa. Los dos se conocieron en Riga cuando el padre de ella, Marqués Roy de Villengrin, era cónsul de Francia en Letonia. Después de la muerte de Roberts Campos, Viviana se encargó del envío de archivo diplomático a la legación en Washington, donde se quedó hasta la recuperación de la independencia de Letonia. Ahora el archivo está en Riga y forma parte del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una de las tareas más importantes para Campos en Madrid era la creación de los programas de radio en letón. Transmisor de Radio Nacional de España, comenzó las transmisiones en 16 idiomas de los países que habían acabado bajo control de Moscú. Transmisor de España en ese periodo era uno de los más potentes en Europa. En la Radio Nacional de España, los programas del idioma letón sonaron cada día durante 20 minutos, desde 1955 hasta 1965, y desde 1969 hasta 1965. Como escribe el historiador Rolf Ekmanis, letón, el director del Radio Nacional de España entendió la meta principal de los programas: ayudar a los pueblos oprimidos a mantener el espíritu nacional. La Radio Nacional de España dio tiempo para transmisión, lugar y los aparatos. Pagaron parcialmente a los empleados. La única condición de los españoles era no expresar las opiniones de los partidos o agrupaciones letones anteriores o existentes al exilio. A su vez, los creadores de los programas supieron que tienen que abstener de la crítica sobre el régimen del Franco. Como escribe el historiador Rolf Ekmanis, en cualquier caso, criticar el régimen de Franco no era interés para letones ni de otras naciones que habían acabado bajo el régimen de Moscú. El representante diplomático Roberts Campos indica que los programas a los países de Europa Oriental, incluyendo Letonia, Lituania y Estonia, no eran programas españoles, como era en el caso de Voice of America, que sirvió a los intereses de los Estados Unidos. En caso de España, eran programas letones y Campos creyó que el transmisor de Madrid era prácticamente el único transmisor letón libre. Ahora, algunas palabras sobre la situación internacional en los años 50 y 60. La Guerra Fría y telón de acero. El representante diplomático de Letonia empezó a trabajar en 1953 cuando cambió la postura de Occidente contra España. Comenzó a salir del aislamiento. Por esto indica siguientes hechos. A España
volvieron los embajadores occidentales, el acuerdo con el Vaticano, la visita en España del presidente Eisenhower y el acuerdo con Estados Unidos sobre emplazamiento de las bases militares en España. Aunque esto no significó que los países occidentales apoyaron al momento el régimen de Franco. Las relaciones eran más pragmáticas y jugaba un gran papel en la normalización de las relaciones, el lugar estratégico de España y la posición de Franco contra el comunismo de la Unión Soviética. Campos estuvo en España en plena Guerra Fría. El mundo ha sido dividido por telón de acero. España también formó parte de esa guerra. Los representantes diplomáticos semioficiales eran subjetos y objetos de esta Guerra Fría, si podemos llamarlos así. Y ellos utilizaron las armas características a esta guerra. Creo que no tengo más tiempo y gracias muchos por su atención. Muchas gracias, embajadora. Pues en este caso ahora pasamos de las costas del Báltico a las costas del Mar Negro y nos acompaña el profesor Doru Lisio, que nos va ahora también a dar ahora su ponencia con su punto de vista, que también es profundamente interesante para los investigadores. Profesor, gracias. Tiene la palabra. Por primera vez quiero agradecer al Instituto Cervantes de ser capaz de hablar en español, porque más de 20 años, al principio de los años 90, organizó las primeras institutos Cervantes en Europa del Este. Al final del año pasado he publicado un volumen dedicado a la negociación de la reanudación de las relaciones rumano-españolas en 1966, donde se abordaba incluso el sujeto de una legación real de Rumanía en Madrid en los años 50 del siglo pasado. Así que la invitación transmitida por la Embajada de Rumanía en Madrid para participar al coloquio Reyes sin reinos diplomáticos, sin relaciones diplomáticas, fue más que bienvenida para un apasionado de la historia de España. Y por esta feliz ocasión deseo agradecer a los organizadores, Embajada de Hungría en España, Instituto Cervantes y la Escuela Diplomática de España. Sus Majestades Reales, Altezas, excelentísimas señoras embajadoras, excelentísimos señores embajadores, señoras y señores. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Rumanía entró en la esfera de influencia de la Unión Soviética, que llevó, entre otras cosas, una reformulación de la política exterior rumana hacia España. Después la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Rumanía y España el 4 de abril de 1946, el gobierno rumano reconoció el gobierno de la República Española en exilio y estableció relaciones diplomáticas con este. Por 2 años, entre 1947 y 1949, una legación de la República Española fue abierta en Bucarest. En el mismo tiempo, durante 20 años, los intereses del gobierno comunista rumano estuvieron representados en España por la legación de Suiza, en Madrid, y de los gobierno franquista por la legación de Suecia en Bucarest. El empeoramiento de las relaciones entre Unión Soviética y el gobierno de la República Española en exilio han
ha influenciado también las relaciones con el régimen comunista en Bucarest. La actitud del gobierno español en exilio hacia la Revolución húngara de 1956, cuando el gobierno tomó oficialmente posición a favor de los revolucionarios y apoyó la declaración de neutralidad de Hungría y la condena oficial del fascismo y comunismo en 1960, han determinado los estados comunistas a adoptar una actitud hostil al Ejecutivo republicano español. Las relaciones del régimen de Franco con el exilio rumano estuvieron marcadas por la falta de unidad y fragmentación de la comunidad rumana, determinada por las opciones políticas diferentes. Por este motivo, diáspora rumana en España, especialmente la activa facción de extrema derecha, la Guardia de Hierro, también conocido como la Legión del Arcángel Miguel, no fue considerado por las autoridades españolas como un socio real, solo fue tolerado y utilizado a veces como masa de maniobra. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad rumana en la capital española ha comenzado a organizarse bastante lento, especialmente dadas las divergencias ideológicas entre la mayoría de orientación democrática y la minoría de extrema derecha. Además de los problemas económicos que enfrentan, los refugiados rumanos tuvieron que resolver una serie de detalles administrativos, muchos de los cuales necesitan asistencia consular para la adquisición de documentos de identidad y de viaje. El verano de 1950, las necesidades de los rumanos en España habían aumentándose, preguntando por una organización comunitaria. En el día de 28 de junio, los exiliados rumanos en Madrid organizaron una reunión para establecer formas concretas de realización de una organización comunitaria. La reunión contó con la presencia de una serie de personalidades que representan diversas actividades profesionales y corrientes políticas existentes dentro de la comunidad rumana. Ha sido discutido la organización de la comunidad rumana y la posible creación de un comité directivo. Con esta ocasión fue hecha la pregunta si existe en verdad una legación real de Rumanía en Madrid, legación cuales los miembros de la colonia rumana conocían que solo de los rumores. Se le pidió explicaciones a Nicolás Dimitrescu, como un antiguo plenipotenciario de la legación rumana en Madrid hasta septiembre de 1944, cuando fue llamado del poste. Ha sido mostrado que si tal legación funciona legalmente, habría sido natural para que esto se pone en conocimiento de todos los interesados. Dimitrescu respondió a las preguntas mostrando que efectivamente ha sido creada una legación real de Rumanía en Madrid, reconocida oficialmente por el gobierno español y representada por él personalmente como ministro. Esta legación no estaba autorizada ni por Sa Majestad el Rey Miguel I, ni por el Comité Nacional Rumano, el gobierno rumano en exilio, con sede en Washington, pero Dimitrescu apreciaba que no habría necesidad de tales permisos porque él personalmente no había presentado cartas de esa destitución como representante de Rumanía en septiembre de 1944 y el gobierno español, sin tal formalidades, ha reconocido de nuevo el funcionamiento de la legación,
reconociendo su calidad de ministro de Rumanía. Dimitrescu insistió que esta legación de Rumanía es un regalo del gobierno español que él pensó que era bueno aprovecharlo. Añadió que había pedido a posteriori el acuerdo del rey Miguel I y el Comité Nacional Rumano al principio de mayo de este año, pero sin recibir respuesta. Se apreciaba esto como un acuerdo tácito. Él pensaba que en general la inactitud de Sa Majestad el Rey de Rumanía y del Comité Nacional Rumano mostraron la necesidad de una legación en Madrid, a pesar que no fue aprobado formalmente. También consideró que nunca había dejado de ser el ministro de Rumanía en Madrid y que por lo tanto todavía estaba en el cargo. Se le preguntó si no creía que una iniciativa de este tipo, que utiliza el término real en título, podría ser considerado ilegal por la Casa Real y perjudicial por el respeto debido al rey Miguel I. Pero Dimitrescu respondió textualmente que en las circunstancias excepcionales por las que pasamos, la legalidad es menos valioso que la realidad y la iniciativa. A continuación, se preguntó si un principio tales que desprecian la autoridad real y del órgano de representación como que estaba el Comité Nacional Rumano puede ser interpretado como un acto de rebelión contra la monarquía. Nicolás Dimitrescu respondió: acepto la posición de rebelde y tendré las consecuencias más tarde. A nivel internacional, el Comité Nacional Rumano no puede ser considerado como un gobierno válido, no reconocido por ningún Estado. Sobre esta base, Dimitrescu se considera el ministro rumano, jefe de la Legación Real de Rumanía en Madrid, que va a emitir pasaportes y llevar a cabo todas las actividades como una legación formal. Estas declaraciones fueron recibidas por la mayoría de los presentes con vivo protestas y algunas intelectuales, universitarios como Alexandru Busuioceanu, Jorge Antoniade, Adrian Nanu y Aron Cotruș, decidieron desvincularse categóricamente de esta iniciativa, criticando la actitud de Dimitrescu públicamente. En el número de agosto del periódico Patria, editado en Alemania, con los argumentos siguientes. Primero, la ficción legal de continuidad de misión de Nicolás Dimitrescu no podía ser admitida porque entre septiembre de 44 y abril de 46, la embajada rumana funcionó bajo la dirección de unos encargados con negocios legalmente designados por el gobierno de Rumanía y con la aprobación del gobierno español. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta los 6 años de interrupción, que ninguna respuesta puede ser el resultado de una decisión unilateral, tomada sin consultar la Corona y el Consejo Nacional, la única institución reconocida como representativa por la mayoría de los rumanos en exilio. El uso del título La Legación Real de Rumanía sin el permiso de la Casa Real fue un abuso calificado. En final, quiero decirle que podemos concluir que la iniciativa de la creación de una legación real de Rumanía en Madrid en 1950 fue una iniciativa fallida desde el principio porque ha sido la obra de un grupo extremista minoritario, no reconocido por el rey de Rumanía, ni por el gobierno rumano en exilio, ni por la comunidad rumana en España,
presuntamente representados por esta legación. Gracias por su atención. Muchas gracias por la interesante conferencia, profesor Lisio. Y ahora volvemos, ya que estamos en un espacio intermarium, pues como el Białe Orseu, volvemos ahora al Báltico. Así que vamos a territorio polaco y el profesor Gregor Bąk tiene la palabra ahora para darnos ahora su disertación. Por favor. Antes de empezar, quería agradecer a los organizadores del seminario la invitación a participar en él. En la vida de la comunidad polaca en Madrid y en España, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, un lugar central ocupaba la legación polaca dirigida por el embajador conde Józef Potocki. Sobre el embajador y su labor diplomática va a hablar en la siguiente mesa su hijo, conde Piotr Potocki. Yo aquí solo quería destacar que el propio embajador estaba involucrado en la creación y el funcionamiento de las tres instituciones de las que voy a hablar, muy importantes para los polacos afincados en España y no solo para ellos. El Colegio Mayor Santiago Apóstol, la audición polaca de la Radio Nacional de España y la revista Polonia, Revista Ilustrada. Bueno, antes de empezar a hablar, aquí tengo que decir que en cuanto a la legación polaca, digamos que la Constitución polaca preveía, la Constitución polaca anterior de la guerra, que en determinadas circunstancias el presidente podría nombrar a su sucesor hasta que se celebraran las elecciones democráticas. Y esto precisamente ocurrió. Cuando Polonia fue atacada por Alemania y por la Unión Soviética, las autoridades polacas cruzaron la frontera de Rumanía, ahí fueron internadas, pero posteriormente fue formado un gobierno, primero en Francia y luego en Londres, que era un gobierno polaco en el exilio, un gobierno legal basado en la Constitución polaca. De hecho, cuando ya no hace tanto se celebraron en Polonia elecciones presidenciales ganadas por Lech Wałęsa, el primer presidente elegido democráticamente ya a finales del siglo XX, pues llegó de Londres el último presidente polaco en el exilio, Kaczorowski, y transmitió su poder a Lech Wałęsa. Entonces, digamos que la legación polaca tenía una base firme, legal, basada en la Constitución. Pero de cuestiones diplomáticas va a hablar conde Piotr Potocki. Yo simplemente voy a, de forma resumida, comentar tres capítulos, tres temas relacionados con la comunidad polaca en España de aquella época. El Colegio Santiago Apóstol. Aquí quizás empezaré con una cita del trabajo del profesor José Luis Orella, moderador de esta mesa. El 2 de mayo de 1947 se inauguraba el Colegio Mayor Santiago Apóstol, sito en la calle Donoso Cortés, número 63. Ahora es la Fundación Complutense. Muy cerca de la zona universitaria en Moncloa, como fruto de la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, y de Educación Nacional, José Ibáñez Martín. No obstante, la residencia universitaria no estaría bajo el control de ninguna institución oficial o política, sino de la obra católica de asistencia universitaria, que lo estaría a su vez de la jerarquía eclesiástica española. En España se implicaron personalmente en ayudar a los jóvenes refugiados el cardenal de Toledo, Enrique Pla y Daniel, y el arzobispo de Madrid, Alcalá, Casimiro Morcillo. José María Otero Navascués, presidente de la Organización Católica de Asistencia Universitaria, fue el hombre que supo catalizar los deseos expresados por Joaquín Ruiz Jiménez en el Congreso de Pax Romana. Tenemos Colegio Santiago Apóstol y ahí están centenares de estudiantes de la Europa Central y Oriental. De hecho, hay una placa hoy que lo conmemora. El grupo más importante, más numeroso, quiero decir, era de estudiantes polacos y de estudiantes ucranianos, pero había realmente de todos los países de la Europa Central y Oriental. Pues este colegio pues, gozaba del apoyo del embajador, el conde Józef Potocki, y también de la Cruz Roja polaca, presidida por Juliusz Babecki. Los refugiados polacos eran jóvenes, pero habían pasado una dura experiencia de la guerra. Había entre ellos veteranos de las filas de Armia Krajowa, ejército clandestino polaco en los territorios ocupados por los alemanes y soviéticos, y del ejército del general Władysław Anders, templado en las batallas del norte de África e Italia. Algunos de los refugiados habían sobrevivido a campos de concentración, otros más que 10, los trabajos forzados en Alemania.
Gracias al colegio, gracias a esta institución, podían estudiar en la Universidad Central actual Complutense. Luego desarrollaron una labor interesante en el campo de cultura, en el campo de la música. Y una nota muy también interesante, la aportación de estos estudiantes en el deporte español. Los estudiantes polacos y ucranianos pues, tuvieron una aportación importante en el desarrollo del voleibol en España. Otro capítulo. La audición polaca de la Radio Nacional de España. De este tema ya ha hablado la embajadora de Letonia. Yo simplemente voy a ser muy breve en esto. En los años 49, 75 existía esta misión, audición polaca de Radio Nacional de España, conocida como Radio Madrid en Polonia. Y tenía mucha audiencia, precisamente porque no había injerencias por parte de las autoridades en los contenidos de los programas. Los contenidos de los programas preparaban los redactores, el redactor Karol Wagner, Karolina Babecka, Andrzej Babecki, el propio embajador Józef Łobodowski, el poeta Józef Potocki, el poeta Józef Łobodowski. Eran muy buenos redactores y estas audiciones realmente tenían un amplio público en Polonia. De hecho, tenemos ahora un libro sobre este tema, incluso había gente en determinados momentos encarcelada porque escuchaban estas audiciones. Aquí, todas estas audiciones, que eran diferentes lenguas de la Europa central y oriental, pues dirigía estas audiciones el padre jesuita Santiago Morillo, que también tenemos que recordar aquí. Y tercera cuestión de la que quiero hablar, aunque sea muy rápidamente, es la revista Polonia, revista ilustrada, dirigida por Juliusz Babecki, presidente de Cruz Roja Polaca en Madrid, y su hija Karolina Babecka. Pues durante 15 años aparecieron 98 números de la revista. Los editores de Polonia consiguieron un importante número de suscriptores, entre los cuales figuraban los representantes de la élite polaca y eclesiástica de España, política y eclesiástica en España, con el arzobispo de Toledo a la cabeza. Gracias a la revista, la Cruz Roja contaba con los fondos para una tarea principal, la de ayudar a los polacos necesitados que se encontraban en España. Se trataba de una publicación de mucho interés para el público español, ya que traía mucha información relevante y exacta acerca de lo que estaba ocurriendo al otro lado del telón de acero, no solo en Polonia, sino también en la Unión Soviética. La elección del idioma español, al contrario de otras revistas del exilio polaco editadas en polaco, fue un gran acierto. Es decir, que esta revista llegaba al público español y los españoles pudieron enterarse de lo que ocurría en Polonia, pero también de lo que ocurría en la Unión Soviética, en Checoslovaquia, en otros países de la Europa central y oriental. Bueno, voy a ir acabando porque creo que no tenemos mucho tiempo. Simplemente también mencionaré el padre Marian Walorek, el capellán de la Misión Católica Polaca, que la Misión Católica Polaca también para la comunidad polaca era muy importante. En todos estos temas estaba presente el embajador Józef Potocki, ayudando, colaborando. Entonces aquí de él ya va a hablar conde Piotr Potocki. Y ya para terminar, también tengo que mencionar a la doctora Gabriela Makowiecka, que en los años 60, concretamente en el año 63, pues inauguró los estudios de lengua y literaturas polacas en la Universidad Complutense, y creo que también tenemos que mencionarla. Hace no mucho, en otoño, inauguramos una exposición dedicada a esta profesora polaca que investigó relaciones hispano-polacas. Muchas gracias. Bueno, como estamos con premura de tiempo, sin movernos, vamos a proceder al relevo de las mesas y luego ya cuando terminen las dos mesas, todos los miembros de esta mesa como de la siguiente estamos dispuestos a solucionar todos los problemas, pero en el cóctel, ya con el estómago ya un poco. Así que no se muevan, que procedemos al relevo.